Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día. Es la hora de analizar la actualidad y como siempre cada martes y cada jueves nos acompaña en esta mesa Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos muchos asuntos de actualidad. Hoy vamos a hablar y mucho de vivienda por diferentes asuntos, principalmente porque hay ayuntamientos que están dando pasos decididos ya para intentar atajar el problema del acceso a la vivienda. Vamos a hablar del municipio de Adeje y vamos a hablar también de ese anteproyecto de ley de viviendas vacacionales que ha aprobado el Gobierno de Canarias. Son dos de los temas estrellas de esta noche, Óscar. En Adeje, paso adelante el ayuntamiento para declarar zona tensionada. Así se lo han reclamado ya, se lo han pedido al Gobierno de Canarias, ¿no? Sí, así es. Bueno, fue además aprobado en un pleno. Se le solicita al Gobierno de Canarias, que es quien tiene la competencia de declarar este municipio turístico del sur de Tenerife como zona tensionada. En un pleno, insisto, bueno, una moción presentada por el Grupo Socialista. Saben que ahí tiene Adeje en mayoría absoluta y que ha tenido el voto favorable de Coalición Canaria, Partido Popular, Unidas Podemos y el voto en contra de Vox. En este caso se le insta a la comunidad autónoma, al Ejecutivo canario, que realice ese estudio para valorar esa posibilidad, insisto, que bueno, pues requiere un municipio donde ha experimentado además un importante crecimiento poblacional. Bueno, todos los grupos políticos, a excepción de Vox, han votado a favor de instar al Gobierno de Canarias a declarar zona tensionada al municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, el principal municipio turístico de la isla, que da este paso ante la situación, la dificultad del acceso a la vivienda. Vamos a hablar con Manuel Luis Méndez, que es concejal de Presidencia y de Planificación Territorial del Ayuntamiento de Adeje, para que nos explique por qué el Ayuntamiento ha decidido dar este paso. Manuel Luis, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué el Ayuntamiento de Adeje, el grupo de gobierno que es quien ha impulsado esta medida apoyada por otros grupos políticos, ha decidido dar este paso? Pues hemos dado este paso porque venimos desde hace tiempo que nosotros estamos valorando que la situación habitacional de nuestro municipio es muy complicada. No se consiguen viviendas para alquiler, viviendas de compraventa a precios asequibles tampoco se consiguen, y nosotros hace ya aproximadamente año y medio que con alguna iniciativa empezamos a trabajar. Ha sucedido ahora que tras el análisis que hemos venido haciendo, pues está con toda la batería de medidas legislativas que han sucedido en estos últimos meses. La ley de vivienda no es tan reciente, pero sí es del año pasado, en mayo del año pasado, que nos cogió en medio del proceso electoral, constituciones de corporaciones, etcétera. Pues yo creo que era un momento oportuno, así lo consideró el grupo, encabezado por nuestro alcalde, de tomar la decisión de solicitar al gobierno autónomo la declaración de zona tensionada. Porque para nosotros esta declaración fundamentalmente la consideramos como una declaración de intenciones, una declaración donde nos va a permitir, y a las pruebas me remito si lo hablamos a lo largo de la entrevista, de que nos da la razón porque nos va a permitir poner en marcha una serie de medidas y de estrategias que de manera de verdad fehaciente puedan empezar a solucionar el problema habitacional que tenemos en el municipio. Esa es la clave. En la práctica, ¿qué va a suponer si finalmente el Gobierno de Canarias declara zona tensionada al municipio de Adeje? ¿Qué herramientas van a poder poner en práctica para intentar atajar ese aumento de los precios en la vivienda en el municipio de Adeje? Pues precisamente, fundamentalmente porque a efectos prácticos, la medida de manera inmediata solamente implica una serie de incentivos fiscales que aquellos arrendadores que tengan propiedades en disposición de alquilar, alquiladas, y que se quiera acoger a los incentivos fiscales que propone esta declaración, pues lo hagan. Eso es una medida inmediata. Pero lo más importante, lo dice el propio artículo 18 de la Ley de Vivienda, donde habla de la declaración de zonas de mercados residenciales tensionados, es que las administraciones competentes, es decir, ayuntamientos, comunidades autónomas, cabildos y Estado, pues nos pongamos de acuerdo, pongamos en marcha estrategias para solucionar el problema. Pues estrategias fundamentalmente son poner suelo en el mercado para construcción de vivienda pública, construcción de viviendas de protección oficial, los planeamientos que tenemos en marcha que se agilicen para que podamos poner ese suelo en camino y poner a la disposición
de los distintos, pues dígase, gobierno de Canarias a través de Visocam para viviendas de alquiler. El propio ayuntamiento que tiene en mente la construcción de viviendas como ya hizo hace en la década finales del siglo pasado y los primeros años de este siglo actual, de los años 2000. En fin, una serie de batería de medidas que es la que pondremos en marcha en las próximas semanas, las daremos a conocer de forma pormenorizada en las próximas semanas, para que esta declaración de zona tensionada tenga efectividad real, ¿no? A la hora de que el mercado empiece a dar soluciones, el mercado y la situación en el municipio empiece a tener solución. Hay un apartado de la ley que es muy importante, que es la que afecta a los grandes tenedores, a los grandes propietarios, en los que se les obliga, se les limita la capacidad que pueden tener para marcar libremente el precio del alquiler de la vivienda, porque van a tener que estar sometidos a una serie de índices que al final, bueno, van a contener un poco los precios. ¿Ustedes cómo van a hacer para vigilar que se cumpla esta obligación que van a tener si se declara la zona tensionada los grandes propietarios? Bueno, en ADEGE yo ahora mismo no tengo el dato exacto, no sé si hay grandes tenedores que estén en esa circunstancia, pero bueno, en principio están obligados, ¿no?, por la ley, los grandes tenedores a cumplirla, ¿no? Y es una misión que entre todas las administraciones tendremos que tratar de controlar. Yo creo que también está, en estos casos, para municipios como ADEGE, que son municipios desde el punto de vista poblacional pues pequeños, pues afecta a pequeños propietarios con 1, 2 o 3 propiedades que bueno que pueden poner que tienen en alquiler y que pueden en el futuro ponerlas, ¿no? Entonces es donde quizás va más enfocada desde nuestro punto de vista y nuestra afección que podamos tener en la zona, en nuestro municipio. Yo creo que grandes tenedores como contempla la ley en la ADG no tenemos mayoritariamente, ¿no? Óscar. Sí, señor Méndez, ¿le agrada a usted? ¿Qué reflexión hace o qué aspectos, en este caso, bueno, incidiría usted sobre ese anteproyecto de ley sobre, bueno, la regulación del alquiler vacacional que ha presentado recientemente el Ejecutivo Regional? Se lo planteo porque, si no me equivoco, concejal, ha proliferado el alquiler, la actividad del alquiler vacacional en su municipio, ¿no? Bueno, mira, yo creo que es absolutamente necesario. Yo he participado junto con el alcalde y con otros compañeros de la corporación en varias reuniones durante este periodo que ha estado la ley consultándose con agentes sociales, agentes turísticos, etcétera. Y yo creo que la valoración, no la he leído porque salió ayer, la conocía en las reuniones, pero no conocía el texto final. Estoy intentando leer, pero por ejemplo, en el artículo 5 de esa ley se dice que los municipios que se declaren zonas tensionadas prohíben las nuevas licencias de vivienda vacacional. Yo creo que es un elemento importante porque ADEGE tiene en este momento, según datos recientes, muy recientes, de este mismo mes de marzo, del Cabildo Insular de Tenerife, que nos los ha facilitado, tenemos en torno a 3.900 viviendas legalizadas o con los permisos correspondientes para ejercer la función de vivienda vacacional. Estamos hablando de en torno a 12.000, 14.000 plazas turísticas diferentes al turismo tradicional a través de la hostelería, ¿no? Con lo cual yo creo que es importantísimo que se regule. Llevamos muchos años, ¿no?, desde que el decreto de vivienda vacacional decayó, creo que recordar, por el año 17 o 18, que no teníamos una regulación para el tema de la vivienda vacacional y era absolutamente necesario. Por lo tanto, la valoración mía personal y del Ayuntamiento de ADEGE es una valoración positiva y que, como estamos en un periodo de borrador y de aportación de la ciudadanía y de los agentes, pues yo creo que se puede enriquecer. Nosotros vamos a hacer aportaciones, lógicamente, pero yo creo que era una medida absolutamente necesaria y yo no me queda más que felicitar, de verdad, a la Consejería de Turismo por la valentía de abordar un problema complicado. Ya hay suelo suficiente en su municipio, de una extensión importante, pero también con cierta masificación para, bueno, la posibilidad de disponer suelo para construir viviendas sociales, pese a que, bueno, como usted sabe, el Gobierno autónomo, la Dirección General de Viviendas, lleva casi más de 20 años sin construir nuevas viviendas sociales. Sí tenemos suelo. Precisamente yo citaría aquí, Óscar, si me lo permites, también el decreto de medidas urgentes sobre vivienda que sacó también, que se aprobó hace recientemente en el Parlamento, que tiene algunos mecanismos que nos permitirán a los ayuntamientos que agilicemos los procedimientos. Tenemos suelos urbanos, tenemos suelos urbanizables
En la zona residencial, en la zona del casco concretamente, tenemos una buena cantidad de suelo que estamos ya tramitando, que veníamos tramitando y que ahora pues intentaremos agilizarlo para el mayor breve tiempo posible que tengamos, ponerlo a disposición de los organismos y del propio ayuntamiento, como ya decía antes. Sí tenemos suelo y yo creo que estamos en ese proceso de contabilización, es decir, saben que por la ley del suelo del 30% de vivienda, de los desarrollos urbanísticos de un municipio tienen que ser dedicados a vivienda de protección oficial, de vivienda pública o vivienda de protección, aunque sea de régimen privado. La ley de vivienda sube eso al 40%, entonces estamos reevaluando toda esa situación para ver lo que tenemos ya urbano y lo que es urbanizar, pero que está en proceso de llevarse a las modificaciones correspondientes para declararlo urbano, evaluar cuántas viviendas y en qué plazo podemos poner en el mercado. Déjeme que le plantee, señor Méndez, como concejal del Gobierno de ADEGE, otra cuestión de máximo interés que está creando un debate. Su opinión, ¿qué le parece la manifestación convocada el 20 de abril contra la masificación turística en Canarias? ¿Temen en ADEGE que esa posible imagen que se pueda trasladar al exterior provoque una caída de turistas británicos, que es la fuerza en ADEGE, insisto, después de esas movilizaciones? Bueno, en primer lugar, el máximo respeto para la libertad de expresión de las personas que han convocado el próximo día 20 de abril la manifestación y, por supuesto, que ejerzan ese derecho con toda la tranquilidad y que le permite la democracia en España, ¿no? Nos preocupa, indudablemente, al Ayuntamiento de ADEGE preocupa algunos mensajes que se están emitiendo porque es muy peligroso. Yo creo que es peligroso culpabilizar o poner al turismo como el culpable de todos los males que están sufriendo en estos momentos en las islas, ¿no? Concretamente en Tenerife. Y antes comentaste un elemento que yo creo que es fundamental a la hora de evaluar. Hace más de 25 años que no se pone vivienda pública de protección oficial, de alquiler, de compraventa en el mercado. Ese es uno de los elementos más importantes para equilibrar y resolver la situación, junto con otros elementos como la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es peligroso. Yo creo que es peligroso. Hemos visto algunos medios sensacionalistas en el Reino Unido que están aprovechando las circunstancias, como siempre lo hemos vivido con temas como el volcán y lo que sea, que aprovechan la mínima oportunidad para poner una piedrita en nuestro destino turístico, y yo creo que hay que ser bastante cautos a la hora, sin evadir ningún debate, que yo creo que todos debemos estar abiertos, pero con mucha serenidad al debate de la población, de si estamos masificados, si no lo estamos, si el modelo turístico es el correcto, tenemos que cambiarlo. Ese es un debate que yo creo que nadie lo va a rechazar. Desde el Ayuntamiento de ADEGE estamos dispuestos, pero sí lo digo con mucha serenidad, porque hemos vivido algunos episodios últimamente que yo creo que la serenidad está muy alejada de la realidad. Pues, concejal, muchas gracias por atendernos. Ese es el debate real que hay detrás de la manifestación. Lo otro, al final, pues son algunas manifestaciones minoritarias que después, como usted bien ha explicado, pues algunos medios sensacionalistas del extranjero, pero también algunos medios interesados aquí en Canarias, pues utilizan para generar un falso debate, que es el de la turismofobia, que yo creo que es algo que no se percibe realmente entre la población general en Canarias, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con esos mensajes, teniendo claro cuál es realmente el debate que hay detrás de esa manifestación. Usted lo ha explicado muy bien y en general también nos ha ayudado a entender cómo va a funcionar esa declaración de zona tensionada en el municipio de ADEGE. Ojalá que esto sirva para ayudar a dignificar el acceso a la vivienda a muchas personas en su municipio. De verdad, muchas gracias por atendernos y buenas noches. Nada, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicarlo. Bueno, Óscar, la verdad que importante, como lo ha explicado Manuel Luis Méndez, se ve que se conoce bien el paso que han dado, lógicamente que no es para menos, porque es muy importante este paso que ha dado el Ayuntamiento de ADEGE, como otros municipios que también, ahora veremos algunos ejemplos, están trabajando en esa línea, en esa y otras medidas, herramientas que permite la Ley de Vivienda Estatal, y que ya era hora, insisto, por cuestiones que hemos abordado aquí, que hubiera esa valentía, ¿no?, de dar ese paso adelante. Habría que ver si en este caso pudiese dar el paso también un municipio colindante, Arona, en este caso en el sur de la isla de Tenerife, que en principio no lo contempla, así me lo trasladó en su momento
la alcaldesa Fátima Lemes. A pesar de que la concejala de Servicios Sociales dijo aquí que podía ser una solución, claro, lo dijo aquí. Claro, la concejal de Coalición Canaria, Fátima Lemes del Partido Popular, son los socios del gobierno municipal. Además, por cierto, también durante las últimas horas nombrabas algunos municipios que parece que reúnen los requisitos, o vamos a nombrar algunos municipios que pudiesen reunir los requisitos de esa norma para declarar sus localidades tensionadas. La alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias... Perdona que te interrumpa, porque ese tenemos el titular y yo quiero rescatarlo, porque la alcaldesa de Las Palmas Gran Canaria, instará al gobierno regional a estudiar si hay zonas tensionadas en la ciudad. La alcaldesa Carolina Darias ha asegurado que hay indicios serios para pensar que existen, pero que es necesario estudiar su extensión en la capital Gran Canaria. En este caso, bueno, están siendo bastante prudentes, están estudiando la posibilidad, ¿no? Porque hay que entender, o la gente tiene que saber que no lo declara el municipio, sino lo insta a que haga un estudio, lidere un estudio a la comunidad autónoma, que es quien tiene la competencia para declarar zona tensionada. Creo que son pasos importantes en materia de vivienda, teniendo en cuenta el déficit, los altos precios del alquiler, la escasez de suelo y desde luego que la gente no puede, la oferta no está acorde de la economía de las personas. Además, también teniendo en cuenta que son municipios estos eminentemente turísticos y es importante donde necesitan ampliar la bolsa de la vivienda, sobre todo para un mercado, en este caso, que está directamente ligado, insisto, al turismo y que necesita desde luego tener una vivienda. ¿Santa Cruz de Tenerife? Santa Cruz de Tenerife, en principio también. El propio alcalde José Manuel Bermúdez ha dado ya un primer paso, ¿no? Por lo menos parece ser que sopesa o valora esa posibilidad también de declarar un estudio, declarar la capital tinerfeña zona tensionada. Y La Orotava fue el primer municipio que aprobó por unanimidad. Sí, en su pleno, el estudiar esa posibilidad, pero no ha hecho nada todavía, por lo que sabemos. No fue el primero que se adelantó, pero en principio no hay novedades. No ha dado ese paso de instar ya al gobierno de Canarias a la declaración de zona tensionada. Además, incluso se lo preguntamos a uno de los concejales de la oposición, que fue quien presentó esa moción en este Ayuntamiento de Tenerife, aprobado por unanimidad, pero en principio se ha quedado en impacto. Y lo cierto es que después se dan algunas contradicciones o situaciones cuanto menos paradójicas. Por ejemplo, en el municipio Gran Canario de La Aldea, ven este titular del periódico Canarias Ahora. El grupo de gobierno de La Aldea rechaza estudiar la declaración del municipio como zona tensionada, curiosamente, porque allí la postura de Nueva Canarias, que es quien gobierna, contrasta con lo que el partido manifiesta, como asegura este subtítulo, para la comunidad autónoma e incluso para Las Palmas de Gran Canaria, donde defiende esta medida para topar los precios y favorecer el acceso a la vivienda. Óscar, después contradicciones municipales con los discursos, porque Nueva Canarias es un partido que ahora mismo está planteando la necesidad de la declaración en todos los municipios de la zona tensionada y, sin embargo, incluso así lo ha defendido en el Parlamento, y sin embargo en La Aldea, donde gobierna, pues no lo quiere. Porque veremos contraposiciones en este caso de un asunto que es clave, que es vital, porque ahora mismo hay que tener en cuenta, lo hemos contado, el problema de la vivienda. La vivienda es uno de los principales problemas en estos momentos en esta comunidad autónoma. Decía yo que había algunos municipios concretos, por ejemplo, repartidos en toda la geografía regional, que reúnen en principio los requisitos. Por ejemplo, los requisitos de la ley, al menos, que además han trascendido. Por ejemplo, San Bartolomé, ADEGE, que ya lo ha declarado, lo ha instado, lo ha aprobado para que lo declare el gobierno. Mogán, como decía, Arona, colindante ADEGE, San Miguel, La Oliva, Antigua, Arico, Puerto de la Cruz o Granadilla de Abona. Y después resulta que hay municipios que han dicho, oye, todavía a lo mejor no vamos a declarar la zona tensionada, pero vamos a avanzar y a tomar otras medidas. Por ejemplo, Granadilla de Abona. ¿Recuerdas que hablábamos en su día con la alcaldesa y nos contaba como, por ejemplo, ellos van a expropiar edificios que están vacíos, que pertenecen a grandes empresas, una medida sin precedentes, a grandes propietarios, para después utilizar esos vecinos para ponerlos en alquiler a un precio, a un alquiler social, ¿no? O sea, hay medidas y hay herramientas y evidentemente hay que empezar a actuar porque la situación de la vivienda es dramática. Sí, ¿no? desde luego, más dramática no ahora, sino durante muchos años. No se ha hecho nada durante muchos años, durante todas las etapas de gobierno. Los ayuntamientos tampoco han hecho nada, y hay una clave, además la reconocía el propio Méndez, concejal de ADEGE, insisto, problema de la vivienda, pero es que tampoco durante 20 años los gobiernos anteriores, la Dirección General de Vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda, hasta la fecha, durante más de 20 años no ha creado, no ha dado paso para crear viviendas sociales en esta comunidad autónoma. Una situación escandalosa y vergonzosa. Bueno, hablando de contradicciones, por ejemplo, y vamos a seguir hablando al final de muchos asuntos que están muy relacionados con el tema de la vivienda, porque al final, detrás de ese debate de la manifestación del 20 de abril, de la que le estamos informando también aquí en Canarias al Día, lo cierto es que está el replantearse el modelo turístico, pero también el tomar medidas para frenar problemas sociales como es el acceso a la vivienda. Bueno, hablando de la creación de nuevas plazas turísticas, de si tenemos que parar de crecer en Canarias, hay partidos que incluso hablan de decrecer, pero al menos lo que se plantea es la reflexión de si es necesario en estos momentos parar, dejar de crecer. Lo cierto es que hay muchos políticos que públicamente así lo expresan, hablan de la necesidad de que no vengan más turistas. Por ejemplo,
ejemplo, en Fitur, en la gran feria del turismo a nivel nacional, hubo muchos políticos, muchos representantes de Canarias, ustedes saben que se desplazan a esas grandes ferias internacionales como es Fitur en Madrid, y allí, bueno, pues exponen cuáles son sus estrategias turísticas de cara a la nueva temporada. Allí el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, hizo estas declaraciones que recogía La Voz de Lanzarote. No queremos ni un turista más, pero tampoco un turista menos. El presidente del Cabildo de Lanzarote pretende impulsar la modernización de la infraestructura y de una industria capaz de generar empleo y economía. Esto suele ser una postura bastante, equidistante en el sentido de que vamos a parar, no vamos a seguir creciendo y vamos a mejorar lo que tenemos. Bueno, es una postura coherente y razonable. Sin embargo, hemos conocido en las últimas horas esta noticia, y es que el Cabildo de Lanzarote acaba de autorizar un nuevo hotel de 5 estrellas en Yaiza, un hotel con casi 700 plazas turísticas. En Fitur decía el presidente del Cabildo que ni un turista más. Ayer se aprobaba en el Cabildo de Lanzarote un nuevo hotel de 5 estrellas con casi 700 plazas turísticas. Estas son las contradicciones después, Óscar, que están generando también pues, mucho malestar social. Sí, ¿no? Estamos hablando en este caso concretamente en el municipio de Yaiza, Playa Blanca. Hablamos además que parece ser que estaría cerca de un hotel inaugurado recientemente, hace unos meses, pero es contradictorio. Yo contaba el pasado martes que tuve una conversación, una entrevista con Óscar Noda, el alcalde de Yaiza, donde se va a construir este hotel. Desde luego desconocía esta intención, la desconocía yo, se lo hubiese planteado y decía, bueno, hablaba que, bueno, que le preguntaba acerca de estas manifestaciones, de estas próximas movilizaciones, decía que, bueno, que había que apostar por un turismo sostenible, que había que apostar, era su opinión, por un turismo de calidad, que había que poner límites, pero apostaba principalmente para evitar esa masificación por ordenar los servicios esenciales básicos, como por ejemplo la mejora de la movilidad, mejora de las carreteras, no solamente en Lanzarote, sino en la Gran Canaria. Por cierto, coincide con el posicionamiento de Antonio Morales, el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, que había que mejorar en este caso, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el transporte, y sobre todo apuntaba a la regulación del alquiler vacacional, y que eso le correspondía a los entes públicos, es decir, a los que tienen esa responsabilidad, a los cabildos insulares o los ayuntamientos. En fin, era consciente además del daño que podía hacer este tipo de manifestaciones, pero apostaba principalmente por reordenar y fomentar y potenciar los servicios esenciales básicos. Pero repito, decía que había que apostar por ese turismo sostenible y que había que poner límites. Y yo recuerdo, y lo ponía sobre la mesa porque hay que recordar los antecedentes, el pasado martes, que una de las que lideró poner límite, que hubo una polémica al turismo británico, que es uno de los principales fuertes también en la isla de Lanzarote y en Canarias, fue María Dolores Corujo, la que fue expresidenta, ahora diputada nacional del Partido Socialista por Las Palmas, expresidenta del Cabildo de Lanzarote, que había que poner límites en la entrada de turistas británicos a Lanzarote. ¿Por qué? Porque de todos es sabido, todos conocemos que hay una saturación importante turística en Lanzarote y hay una saturación importante de los servicios esenciales públicos en la isla. Bueno, la verdad es que es una situación complicada también la que viven muchos municipios, y yo en Yaiza sobre todo el alcalde pues tiene un papel complicado también, lógicamente, porque a pesar de que tiene competencias urbanísticas, sí que es verdad que después, bueno, pues vemos que se aprueban... El alcalde que además es consejero de la oposición en el Cabildo Insular de Lanzarote, que por cierto, y le planteaba también, hay un problema grave que está ocurriendo en Yaiza. La gente, los que viven en otros municipios de Lanzarote tienen problemas para desplazarse a trabajar en la hostelería, en el turismo en ese municipio, como ocurre en el sur de Gran Canaria, en Fuerteventura o en el sur de la isla de Tenerife. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Qué va a hacer la isla en este caso? Parece ser, no sé si lo ha hecho ya, pero lo va a hacer, facilitar el transporte, articular mecanismos para facilitar el transporte a estas personas y que dejen de tener dificultades para desplazarse a sus centros de trabajo. Bueno, lo cierto es que hablando de la manifestación del 20 de abril, convocada, como saben, en 5 de las Islas Canarias, menos en el Hierro y La Gomera, de momento está convocada. En el resto de islas esta gran manifestación que organizan diferentes movimientos sociales. Lo cierto es que hablaba Óscar de que el alcalde de Yaiza decía que es necesario ir hacia un modelo de turismo sostenible. Esto al final no es un capricho, no es un capricho de los organizadores de esta manifestación, no es un capricho de quienes defienden estas posiciones, como el alcalde de Yaiza, por ejemplo, sino al final es un mandato que está dentro de la Agenda 2030 que aprobó la Organización de Naciones Unidas en septiembre del año 2015, porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en una de las metas, en el número 8, plantea la necesidad de que los países, mandata a los países que forman parte de la ONU a trabajar por tener un modelo de turismo sostenible. Y por eso, al fin y al cabo, detrás de todo esto no hay solo, insisto, caprichos, y es muy importante saber que se está planteando un debate que yo creo que tiene un interés que va más allá de lo que puedan plantear estos propios organizadores de estas manifestaciones, porque, insisto, es una cuestión a nivel
nivel internacional que ya se está debatiendo no solo en Canarias, pero es verdad que Canarias en ese sentido puede ser puntera. Lo digo porque después todo esto se está mezclando con mensajes de turismofobia que no tienen nada que ver con la realidad de la convocatoria, como les hemos contado aquí, como les han contado incluso algunos de los organizadores en esta tele. Lo digo porque lo decía muy bien el concejal de ADEGE, hay medios sensacionalistas. Claro, ¿qué vamos a esperar de los medios de comunicación británicos que son eminentemente sensacionalistas? Pues van a aprovechar para intentar, bueno, pues sacar tajada, conseguir espectadores, conseguir lectores gracias a esto y plantear un debate falso sobre una turismofobia que en principio no existe, incluso algunos importantes representantes empresariales, como por ejemplo el presidente de la Federación de Hoteleros de la provincia de Las Palmas ha dicho públicamente que él considera que no hay turismofobia. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo digo porque después hay contradicciones, después se escucha, por ejemplo, al presidente de la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, a Jorge Marichal, decir que le están llegando llamadas de turoperadores que están preocupados y que se podrían cancelar reservas de cara a los próximos meses, que al fin y al cabo hay que coger todo con muchas pinzas porque hay muchos intereses económicos detrás de todo lo que es el sector turístico, lógicamente porque es el motor económico de Canarias. Pero es muy importante dejar las cosas claras para que ustedes tengan los mensajes, ustedes que son bastante inteligentes y seguro que saben separar las cosas importantes de aquellas que intentan enturbiar esta manifestación convocada para el 20 de abril. Muchas reacciones políticas las que se están produciendo, muchas reacciones en los colectivos empresariales, muchas reacciones también en los grupos sociales. Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, ha hablado también en la línea de la preocupación de cómo puede afectar esa manifestación a el futuro turístico de Canarias. Escuchamos al vicepresidente del Gobierno autonómico. Es verdad que el Gobierno ha tenido que afrontar una situación sumamente compleja, declarando 4 emergencias: la hidráulica, la energética, la habitacional y la de la inmigración. Y por lo tanto son asuntos sumamente complejos. Quizás el de la vivienda es el que más afección o más efecto directo está teniendo en la población canaria. Por lo tanto, no nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos llevado a cabo un decreto ley que habla del corto, del medio y del largo plazo en cuanto a la vivienda se refiere. Rehabilitar viviendas, reconvertir espacios existentes como locales o oficinas a la vivienda, llevar a cabo acciones en edificaciones interminadas y, como no, la construcción. Creo que el error ha venido marcado desde hace muchos años. Yo no quiero poner retrovisores, pero sí es cierto que creo que el error ha venido marcado en fijar las políticas de vivienda única y exclusivamente en la construcción. La construcción siempre habla del largo plazo y, sin embargo, hay acciones pertinentes en el medio, en el corto, que este decreto las recoge. Por eso espero y deseo que a través de él y también de la ley de la vivienda vacacional podamos conseguir que el efecto sea lo antes posible, ¿no? La ley de vivienda vacacional no viene a demonizar a la vivienda vacacional. Somos conscientes que no es el efecto causa, es decir, la vivienda vacacional no es quien provoca la situación actual, pero también somos conscientes que hay 53.000 viviendas dedicadas a una actividad comercial que ciertamente ha venido para quedarse y que necesita regulación. Por lo tanto, distintas acciones que esperamos y deseamos vayan a atajar ese gravísimo problema que hoy tenemos habitacional en nuestra tierra. Otra reacción política, la del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. Ha hablado también sobre la manifestación del 20 de abril. ¿Es normal que la gente se manifieste? Sí, es normal y hay que respetarlo. En estos momentos, más que haber un ataque hacia el turismo, que yo creo que no creo que la gente opine que el turismo sea innecesario en Gran Canaria y en Canarias, ¿no? Es decir, el turismo es nuestra principal industria. Yo creo que el turismo es necesario. Hemos vivido un turismo cero después de la pandemia y fue pues tremendo los efectos pues negativos en cuanto al empleo, en cuanto a la recaudación, y yo creo que lo hemos vivido en carne propia quienes estamos al frente de las administraciones. Por lo tanto, yo creo que en la cabeza de nadie pasa por ir en contra de nuestra principal o del principal sector turístico. Pero sí que es verdad que hay que escuchar a la ciudadanía que está viendo cómo hay una tensión verdadera, por ejemplo, en el sector de la vivienda. Es una realidad. Hay zonas tensionadas en Gran Canaria y en Canarias que está haciendo que la gente no consiga alquileres y desplazando población que ha nacido, que ha vivido en determinados lugares porque no encuentra una vivienda. Esa realidad existe. Y no podemos mirar para otro lado. El alquiler vacacional, si no se regula, terminará haciendo que la gente no consiga dónde vivir.
Se ha residencializado zonas que eran antes turísticas también, pues eso está creando también conflictividad dentro de complejos incluso turísticos. No hay un reparto también, y también hay que escuchar a los ciudadanos que te dicen, bueno, la riqueza está quedándose en la ciudadanía, o los salarios del sector de la hostelería, de la restauración, de los hoteles están equilibrados. Bueno, bastante coherente el discurso de Teodoro Sosa, sí. Esperable el discurso de Manuel Domínguez, pero bueno, no paran de producirse esas reacciones políticas, de lógicamente, ante además, un hito como el del 20 de abril. Sí, es importante, además, para eso hay muchos políticos también que abogan a que estamos en un Estado democrático, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, y por tanto hay que tener en cuenta, hay que escuchar, sin lugar a dudas, a la ciudadanía. Le corresponde en este caso a las instituciones y a los políticos de Canarias escuchar a la ciudadanía, ¿no? Hay algunos, bueno, en este caso que también están haciendo posicionamientos. Yo creo que al final es importante el consenso, ¿no? Y el diálogo, sin duda. Estamos hablando de que, bueno, es una manifestación, una libertad de expresión, la gente va a salir a la calle, quiere salir a la calle para expresar el modelo turístico, económico que quieren, ¿no? Están en contra quizás de la masificación turística, quieren poner límites, la saturación turística. Es verdad que hay algunos carteles en algunos puntos de las islas donde hablan turismofobia, y que, bueno, pues yo creo que esto es muy puntual, ¿no? En base al grueso, ¿no? Al principal argumento de la ciudadanía que quiere, insisto, salir a la calle para poner límites. Entiendo que además piden un turismo de calidad, que no exista la saturación. Yo entiendo además también, yo soy de los que abogo, como algunos alcaldes, que hay que poner orden turístico, ¿no? Al modelo hay que ponerle un orden. No sé si habrá que hacer un cambio de modelo o no, pero desde luego el disparate en este caso que se produce en algunas islas, eso hay que pararlo, y eso le corresponde a los ayuntamientos y a los cabildos, como por ejemplo decían, repito, algunos alcaldes, ¿no? Es decir, potenciar, fortalecer los servicios básicos, es decir, poner límites, ordenar el acceso a los centros de interés turístico, ¿no? Que algunos en las islas se han convertido en auténtico caos. Poner coto, límite y ejercer acciones para preservar los espacios protegidos. De hecho, lo hemos contado muchas imágenes, cómo están destrozando y cómo se está produciendo un destrozo, ¿no? Es decir, a puntos de interés, a centros de interés, como por ejemplo ha ocurrido en Timanfaya, como ha ocurrido en las dunas de Maspaloma, como ha ocurrido en el Teide. Eso hay que ordenarlo y eso hay que poner fin. Y por tanto mejorar el problema de la vivienda. Se ha dado un paso ya en cuanto a la posible regulación o futura regulación del alquiler vacacional. Hay un problema de vivienda. Hay que construir viviendas, hay que reorganizar la vivienda, hay que actuar sobre la vivienda, hay que actuar sobre las carreteras, que son un desastre en Canarias. Todos esos servicios esenciales, que además en este caso están saturados por el exceso de población en Canarias, creo que ese es el principal argumento que hay que encarar, que hay que abordar, y por el que le corresponden, repito, a los ayuntamientos y a los cabildos, donde no ha existido históricamente planificación. Y desde luego hay que escuchar a la ciudadanía, insisto, el diálogo, el consenso, pero sobre todo a la ciudadanía, que en definitiva son los que mandan. Hablabas de planificación. Casimiro Curbelo le preguntaban en Onda Cero Canarias hoy, y ha hablado precisamente de la falta de planificación como uno de los problemas que nos ha llevado a esta situación. Sí, desde luego. Esta mañana una entrevista con nuestros compañeros, en este caso en Más de Uno Canarias, de Onda Cero Canarias, el propio Casimiro Curbelo hablaba, bueno, culpaba a los actuales brotes. Escuchen, yo creo que ha sido sensato el propio Casimiro Curbelo. Ha culpado a los actuales brotes de turismofobia que se está viviendo en Canarias a los ayuntamientos y a los cabildos, por su falta de planificación, tanto del crecimiento poblacional, ha dicho, del turístico, de la planificación territorial, de los recursos del agua y de la energía. Ha dicho concretamente Curbelo, en esa entrevista, insisto, Más de Uno Canarias, que la manifestación del día 20 de abril y los brotes de turismofobia que han aparecido nada tienen que ver con el interés general que supone el turismo como actividad económica en Canarias. Y es que es verdad, dice, que ahora en el debate se está mezclando todo. Ha dicho textualmente Curbelo, pero yo creo que lo que hay es más un debate de falta de planificación, insisto, que en cualquier otro aspecto, otra circunstancia que esté pudiendo enredar, repito, esta manifestación. Por cierto, cree, eso sí, el propio Casimiro Curbelo, lo decía esta mañana, cree que la manifestación del día 20 de abril quiere aprovecharse por una minoría para trasladar la idea de que ya está habiendo turismo, pero que en los últimos días están endulzando el discurso para que parezca otra cosa más moderada e intentar que sea un éxito. En definitiva, Casimiro Curbelo culpa de ese brote
de turismofobia a los ayuntamientos y cabildos por su falta de planificación. Bueno, yo no sé si lo correcto es mezclar las dos cosas, pero sí que es verdad que dan la clave, Casimiro Curbelo, una cuestión, y es que muchas de las actuaciones que se están llevando a cabo ahora, por ejemplo, les hemos hablado aquí de esa gran ciudad del Mojón, en el municipio de Arona, o de otros proyectos urbanísticos, claro, esos son proyectos que forman parte de planificaciones urbanísticas que se hicieron en muchos casos, fíjense ustedes, en los 90, o sea, han pasado ya más de 20 años, porque no se han actualizado los planes urbanísticos, los municipios no consiguen sacar sus planes generales adelante y al final eso nos lleva a que tengamos una ordenación del territorio de hace más de 20 años, mayoritariamente en nuestros municipios y en nuestras islas, y por tanto muy alejada de la realidad actual. A nadie se le escapa que no es la misma la realidad que estamos viendo hoy en día a todos los niveles a la que teníamos hace más de 20 años en Canarias. Y les decíamos el martes que ante esta coyuntura de la manifestación del 20 de abril, que está generando tantas reacciones sociales, tanto en las redes como también en la agenda política, bueno, pues podía ocurrir que hubiese algunos políticos que intentaran aprovechar la situación para intentar sacar algún rédito, apuntarse a algún tanto, y que, aunque con verdades, con cosas que pueden ser verdad, quizás era bastante inoportuno utilizar este momento para intentar sacar pecho de las cosas que se han hecho, porque incluso, bueno, eso puede ser contraproducente. Y bueno, no ha tardado en ocurrir. Vean este tuit de Noemí Santana, la ex consejera del Gobierno de Canarias: el empuje de los activistas y movimientos sociales es fundamental, tener quien acompañe las acciones desde las instituciones también, macroproyectos paralizados con Podemos en el Gobierno de Canarias, Puerto de Agaete, Tindaya, La Tejita, Fonsalía, Cuna del Alma. Bueno, no vamos a entrar en hablar en cómo se paralizaron esos proyectos, quién tuvo más o menos mérito, pero sí que es verdad que a raíz de este tuit a Noemí Santana evidentemente le han llovido las críticas en la red social X, en la antigua Twitter. Ustedes pueden entrar y comprobarlo. Son numerosísimos las críticas y las contestaciones que ha recibido Noemí Santana al haber escrito este tuit, y personalmente, y esto es una opinión, yo creo que en la línea de lo que decíamos el martes, posiciones como esta en este momento son completamente inoportunas. Absolutamente, Oscar. porque yo quiero decir una cosa, es mi opinión personal también. Yo creo que gran parte de la población nos puede entender o lo puede compartir, como muchos de los convocantes de la movilización. Es muy peligroso, es muy arriesgado politizar, tratar de politizar una convocatoria social de ciudadanos de bien, anónimos, colectivos que representan, insisto, distintas sensibilidades de los canarios en todas las islas. Y aquel político, aquella política que intente, insisto, politizar un movimiento social de esta característica está absolutamente equivocado. Y eso lo está haciendo Noemí Santana. Creo que me parece impresentable este posicionamiento en medio, insisto, de un debate complicado, un debate muy complicado, que además tiene que hacerse con mucha profundidad, con mucha delicadeza, repito, porque estamos hablando del turismo, del futuro turístico, del principal motor económico de esta comunidad autónoma. Ya se verá después de esa movilización los posicionamientos, pero me parece oportunista e impresentable este posicionamiento de Noemí Santana. Por cierto, Noemí Santana en estos momentos es diputada nacional de Podemos por la provincia de Las Palmas. Noemí Santana formó parte del Pacto de las Flores, de ese gobierno que tuvo muchas oportunidades también de solucionar estos problemas de planificación en Canarias, que no hizo nada. Por tanto, Podemos no participó en esas políticas para tratar de cambiar lo que ella ahora defiende, insisto, o lo que trata de defender públicamente. Noemí Santana no es diputada regional. Noemí Santana se quedó fuera del Parlamento porque fracasó políticamente, porque los electores así lo decidieron. El Pacto de las Flores, por ejemplo, en la pasada legislatura tuvo la oportunidad de aprobar una tasa turística y no lo hizo. Claro. Una moratoria turística, como ha ocurrido ocurrió en Baleares en su momento, y tampoco lo hizo. Por tanto, al fin y al cabo, bueno, pues tenemos que... hay cuestiones que, insisto, quizás no sean el momento más oportuno, porque no les voy a leer todos los comentarios críticos, pero son la mayoría, ya se los digo, porque incluso nos tendríamos que ir a publicidad sin haber terminado de leerlos todos, Oscar. Sí, yo no descarto que Noemí Santana aproveche ahora que está en Madrid, que está un poco alejada, que aproveche ahora y aparezca en este tipo de movilizaciones. Ya decíamos el otro día, si es que Alberto Rodríguez, el que fue su compañero de partido, lo hizo incluso antes de entrar en política porque era activista. Noemí Santana no es activista social. Por cierto, si no me equivoco, durante estos últimos años, siendo consejera de Asuntos Sociales, formando parte del Ejecutivo de Torres, no se le vio ninguna movilización, no se le vio ninguna manifestación. Bueno, y hablando de manifestaciones, hablando de movilizaciones, el 7 de abril, antes de la convocatoria del 20 de abril, está convocada en Ajuy una manifestación por la exploración de tierras raras en Fuerteventura. Saben que hay una contestación social muy importante, y tierras raras es el nombre común que reciben los 17 elementos químicos como el escandio o el itrio, que bueno, pues generan una importante riqueza y que están muy conectados con las nuevas tecnologías, y que bueno, hay como saben, una intención por parte de la empresa Satocan de llevar a cabo diferentes actuaciones mineras en la isla de Fuerteventura. En principio el gobierno ya ha autorizado algunas de estas actuaciones y bueno, la protesta social es muy fuerte. Del domingo 7 de abril de 2024
pero a las 12 habrá protesta social sobre un asunto sobre el que ya se han posicionado también, bueno, pues muchos políticos locales de la isla de Fuerteventura en contra de esta decisión de la búsqueda de tierras raras en Fuerteventura, Óscar. Sí, tierras raras, que en este caso, bueno, es un asunto viejo además también, que ha sembrado mucha polémica, que ha tenido su recorrido con posicionamientos, como dice David, políticos sobre esta cuestión, concretamente Fuerteventura. Lícito, desde luego, un nuevo movimiento de expresión de libertad. Bueno, nosotros vamos a continuar hablándoles de asuntos que tienen que ver y mucho con la actualidad y con cuestiones que hemos tratado aquí, algunas cuestiones un poquito más sociales. Por ejemplo, ustedes recordarán, si no me equivoco, el caso de Yeray. Yeray era un joven que padecía cefalea en racimos, esa enfermedad que genera fuertes dolores de cabeza y que se puede solucionar con algo tan sencillo como tener oxígeno en casa, lo que se conoce como oxigenoterapia domiciliaria. Ustedes recordarán a Juan Carlos, el padre de Yeray, intervenir en este programa y ser contundente a la hora de exigir que el Servicio Canario de Salud, que no prescribía este tipo de tratamientos, no la tenía dentro de su cartera de servicios, la incorporase para que algo tan sencillo pudiese solucionar la vida a muchas personas que padecen la cefalea en racimos y que realmente es un auténtico trastorno que provoca problemas de sueño, problemas de conciliación con la vida profesional, con la vida de cualquier estudiante. Bueno, es un auténtico problema como las situaciones que vivía Yeray. A raíz de esa protesta que se hizo pública, que hicimos aquí en Mírame Televisión, en otros medios de comunicación, se consiguió, bueno, la creación de una plataforma y presionar al gobierno de Canarias a través de diferentes reuniones que se han ido produciendo en los últimos meses para que finalmente, como ha publicado el periódico Diario de Avises, los afectados por la cefalea en racimos, que es el nombre correcto en Canarias, recibirán oxígeno en su casa. La Consejería Regional de Sanidad reconoce este tratamiento sintomático si lo prescribe un neurólogo, esa va a ser la condición, gracias a la lucha desde hace un año de la plataforma de enfermos. Hoy queríamos hablar con Juan Carlos aquí en Canarias al Día, pero a última hora ha tenido un problema personal. No vamos a poder hablar hoy con él, entre otras cosas, para felicitarle y también para preguntarle por qué se han reunido con el diputado del Común en las últimas horas y también le han planteado una serie de exigencias porque, evidentemente, más allá de que se ha conseguido dar este paso por parte del Gobierno de Canarias, hay otras reivindicaciones y otras cuestiones que son necesarias para el correcto tratamiento y digno de estas personas. No ha podido ser, insisto, por una cuestión personal, pero lo seguiremos intentando en próximos programas, porque qué menos que felicitar, Óscar, a este tipo de padres, madres valientes que al final consiguen, luchando por la mejor salud para sus hijos, un beneficio general para una parte importante de la población. Recuerdo perfectamente la historia de Juan Carlos. Conocemos además personalmente a Juan Carlos, a su familia. Recuerdo cuando se puso en contacto con nosotros, cuando sacamos el caso, y desde luego la angustia, ¿no?, el desespero del padre por su hijo, ¿no?, y el desespero además también que estaba sufriendo su hijo, ¿no?, sobre todo en este caso, porque yo recuerdo, además ahora parece que lo reconoce el Servicio Canario de Salud, pero yo recuerdo en su momento algunos informes que sacamos que no lo reconocía el propio Servicio Canario de Salud. Recuerdo la dura batalla de Juan Carlos, su hijo y su familia contra el Servicio Canario de Salud, con tantos escritos incluso que no le contestaban, le cerraban las puertas a este ciudadano de la isla de Tenerife. Acudía al diputado del Común, bueno, lo denunciaba en los medios de comunicación. Creo que es una gran noticia, creo que es la mejor noticia que podemos contar a esta hora de la noche, sobre todo, insisto, por la calidad de vida, la esperanza que pueda tener además también su hijo, y sobre todo porque el alivio emocional, psicológico y la felicidad que le pueda otorgar al padre, insisto, y a toda la familia de Juan Carlos. Por tanto, felicidades, Juan Carlos, felicidades a su familia. Bueno, felicidades sin duda a esos padres y madres, como decimos, que luchan por el bienestar de sus hijos y al final consiguen no solo eso, sino ayudar a gran parte de la población. Por cierto, hay novedades en torno a los trabajadores personal de dependencia en Canarias. ¿Cuáles son? Que recuerdas que contamos la semana pasada, venimos contando que están denunciando la nueva organización, la reorganización, el nuevo aplicativo, la actualización del nuevo aplicativo, y que pedían la dimisión. Lo recordamos el pasado martes, de Concepción Ramírez, la directora general de Dependencia de la Comunidad Autónoma. Me contaba esta misma tarde Yolanda Cívico, una de las trabajadoras, representante intersindical canaria en el Comité de Empresa de Las Palmas, que bueno, el Gobierno autónomo ha acordado aceptar una de las propuestas, que era crear, y se va a crear, una mesa de trabajo, por lo menos ya se va a crear, me lo decía Cívicos esta misma tarde, una mesa de trabajo, insisto, entre los trabajadores y el propio Ejecutivo. Entiendo que la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma. Bueno, pues ellos han venido denunciando, entre otras cosas, que el nuevo aplicativo informático llegó a provocar un desajuste en los datos y que los nuevos cambios en el servicio estaban provocando un estrés, una sobrecarga en el trabajo, y además también bueno, pues las dificultades que tenían los valoradores para hacer su trabajo, y que eso estaba provocando retrasos en los expedientes. De momento satisfecho, y según me contaba también Yolanda Cívico,
cívicos. Parece ser que la próxima semana prevén una reunión con la consejera de Asuntos Sociales, Candelaria Delgado. Bueno, al final la movilización también de trabajadores y trabajadoras consigue que haya resultados, por lo menos se van a sentar a intentar buscar soluciones a un problema complejo y que estaba generando pues que se paralizara, digamos, esa mejoría que estaban teniendo los datos de dependencia en Canarias. Y creo que ven este titular, porque ha habido novedades en torno a los abusos sexuales que ha cometido la Iglesia y que fueron, como saben, denunciados a raíz de una investigación sesuda del periódico El País, pero también a raíz de un informe muy extenso elaborado por el Defensor del Pueblo. Pues bien, la Iglesia solo registra 9 casos de abusos sexuales de los 22 conocidos en Canarias, de los 22 que figuran, por ejemplo, en ese informe del Defensor del Pueblo. La verdad es que esto ha sido muy llamativo, esta información del día, que está muy bien trabajada, viene a raíz de una información que publicaba el periódico El País, que ha conocido un informe que hasta ahora había pasado desapercibido, a pesar de que es el mes de diciembre, donde la Iglesia rebaja el número de casos a algo más de 230 casos únicamente, frente a los más de 1.400 que detectó el propio Defensor del Pueblo, los más de 2.000 de los que habla el informe Cremades, que es una auditoría que encargó la propia Iglesia, la propia Conferencia Episcopal, a un bufé privado en el que finalmente, bueno, pues no le han hecho caso porque lo han guardado en una gaveta y, como ven, han sacado un informe para contradecir el informe por el que ellos pagaron 1,3 millones de euros y reducir el número de casos. Ustedes recordarán que la Conferencia Episcopal dijo en noviembre, a raíz después de conocer el informe del Defensor del Pueblo y la investigación del País, que iban a indemnizar a todos los casos reconocidos de abusos sexuales, a pesar de que no hubiera sentencia judicial. Saben que en muchos casos, por diferentes circunstancias, las víctimas no denunciaron, en otros casos los delitos estaban prescritos e incluso hubo algunos que, eso sí, fueron a los tribunales y consiguieron ganar, aunque con penas bastante irrisorias, este tipo de cuestiones. Bueno, Ciro Molina es el portavoz en Canarias de la Asociación Infancia Robada. Recordarán su caso. Es uno de los 9 casos de los 22 que ha habido en Canarias que reconoce la Iglesia. Sufrió abusos sexuales en la parroquia de Tejina entre los años 1997 y 2004. Hoy ha estado aquí en Canarias al Día para contar con detalle, con calma, cuál fue su experiencia y para opinar sobre estas novedades que está viendo en torno a cómo se va a resarcir por parte de la Iglesia el daño cometido a las víctimas de abusos sexuales. Vamos a escuchar, como comentaba hoy, ese momento, uno de los momentos, no ya su caso, que no, yo creo que no es cuestión de estar rememorándolo constantemente, pero sí un momento muy importante, que es cuando consigue sentarse delante del autor de esos abusos sexuales, delante del sacerdote por parte de quien sufrió esos abusos sexuales. Y esto fue lo que pasó, esto fue lo que nos contó hoy en Canarias al Día Ciro Molina. Yo lo tuve a él enfrente de mí. El obispo me recibió, subimos al obispado, él se sentó delante de mí, el obispo se fue y entonces yo ahí fue cuando yo empecé a descargar mi mochila. Le digo, mira, esta mochila que llevo tanto tiempo cargando no me pertenece llevarla a mí, te pertenece a ti. Y claro, yo quería contarle sobre todo mi sufrimiento, pero el de mi madre sobre todo, porque para mi madre nunca habrá tampoco ningún tipo de justicia. Yo por lo menos estoy viendo lo que está sucediendo, mi madre nunca va a ser capaz de ver eso. Entonces, cuando yo le pregunté que por qué me hacía esas cosas, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de él? Que eso sí me quedé. Que lo hacía porque me quería. Entonces yo en ese momento entendí que ese hombre no tiene conciencia de haber hecho mal. No sé si tiene conciencia de que tiene un problema, no lo sé, yo no me meto en cuestiones que tiene que dirimir un psicólogo, un psiquiatra. Pero eso a mí me desarmó en el sentido de wow. ¿No notaste ningún arrepentimiento, por tanto? No, poco. Él me pidió perdón porque le dijeron que me tenía que pedir perdón. Y Ciro sigue pidiendo responsabilidades también dentro de la cúpula eclesiástica, más allá de que se pueda resarcir, incluso siendo su caso uno de los reconocidos y sabe que va a ser indemnizado por la Iglesia cuando llegue el momento. Él quiere también que haya responsabilidades dentro de quienes encubrieron esos hechos y señala, lo hizo en su día en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, aunque a pesar de que así lo pidió Unidas Se Puede, el resto de grupos políticos decidió no apoyar, no secundar esa petición de destitución o de dimisión o de pedir la dimisión del actual obispo de la diócesis nivariense, de Bernardo Álvarez. Hoy le preguntábamos si sigue pensando que Bernardo Álvarez tiene que dimitir como obispo en la isla de Tenerife. Esto fue lo que nos contaba. Él dijo hace unos días en una homilía en La Laguna que con nuestra vida de pecado somos cómplices del mal. Entonces a mí me gustaría preguntarle a Bernardo Álvarez, al señor Álvarez,
si él cree en su fuero interior, en su vida, que él efectivamente fue cómplice con el mal, no haciendo nada, cuando se enteró de que Carmelo cometía delitos, porque al final ellos hablan de debilidad, pero no es una debilidad, es un delito. Es un delito por el que hay que responder ante la justicia y no se ha respondido, ¿no? Pues claro, Bernardo hizo cuando empezaron a cambiar las cosas en la iglesia, y lo hizo porque yo volví a presentar una segunda denuncia. Si yo no presento la segunda denuncia, ese cura se jubila siendo cura. O sea, ¿tú crees que lo han cubierto? Y lo han cubierto en el momento en el que el obispo accede al episcopado y, sabiendo lo que sucedió, no lo suspende, no lo quita, lo mantiene durante 10 años de capellán con ancianos. Ahí está el encubrimiento, no hay más prueba que esa de un encubrimiento. Porque si tú, pues mira, destínalo a otras funciones o suspéndelo o tal, pero cuando tú lo mantienes en las mismas funciones, que vale que no tenía acceso a niños, pero seguía teniendo acceso a personas vulnerables, ¿no? En cualquier caso, a Bernardo Álvarez se le acaba el tiempo ya como obispo, por entre otras cuestiones parece que le fuerzan su salida, no porque vaya a dimitir, y es cuestión de meses probablemente que abandone el obispado de Nivariense en la isla de Tenerife. Pero le preguntábamos también a Ciro por esas noticias de última hora, por esa decisión de la Iglesia de dejar fuera de los posibles casos que va a indemnizar a una gran parte de aquellos que descubrió, por ejemplo, el Defensor del Pueblo en su extenso informe que se presentó el pasado mes de octubre. Y esto es lo que nos contaba Ciro Molina. Pagas 1 millón y pico de euros, que se dice pronto, es decir, la iglesia es reticente a dar dinero a las víctimas, después se gastan 1 millón y pico de euros, que se dice pronto, en pagarle un buffet, y después encima no aceptan el informe de ese buffet. O sea, tú te gastas tanto dinero para después ¿qué? Y claro, a lo mejor ellos lo hicieron... Porque a lo mejor las conclusiones no le han gustado, ¿sabes? A lo mejor ellos pensaban que el número de víctimas se iba a bajar más, y entonces por eso no lo aceptan. Y claro, la iglesia, lo más que es lo triste, ¿no? Lo triste de todo esto no es que no sean evangélicos o no respondan a los valores evangélicos, que eso es penoso por sí, sino a la iglesia lo que le interesa, lo que le preocupa es cuánto va a pagar. Bueno, pues Ciro Molina hoy, Óscar, en Canarias al Día. Yo desde luego volver a escuchar este tipo de testimonios, este dolor, ¿no? Estos casos, se me ponen los pelos de punta. Ya yo lo dije en su momento, fui claro, ¿no? Cuando a instancias de Unidas se puede, en el Ayuntamiento de La Laguna compareció en una situación, en un episodio tremendamente duro para Ciro, expuso en el Ayuntamiento, expuso ante los laguneros, en las casas consistoriales, su situación tan tremenda. Y que me llamó la atención, fue a instancias de Unidos se puede con el voto en contra, el que no apoyaron a reprobar en este caso a Monseñor Bernardo Álvarez, la oposición. Sobre todo me llamó la atención el Partido Socialista, que me dio bastante pena. Eso quiero decirlo bien claro, ya lo dije en su momento. Eso por un lado. Primero, quiero decir que lo que está haciendo, es decir, el hecho que haya aparecido además en esta entrevista contigo, David, esta misma tarde, me parece formidable. Me parece importante, te felicito a él y a Ciro, sobre todo por su entereza, su coraje y su valentía, porque está poniendo cara y rostro a probablemente otros jóvenes que en aquella época también fueron víctimas, insisto, que pudiesen aparecer en ese tipo de registro, no solamente en Tenerife, sino en el resto de España, y que no pueden transmitir ese dolor que pudiese estar sufriendo, que pudo haber sufrido Ciro personalmente, su entorno y toda su familia. Por tanto, aprovecho para felicitar, trasladar mi cariño a este tinerfeño. Y por otro lado, ya yo siempre lo he dicho, aquí ha faltado contundencia, no ha habido contundencia, la que se merece los fieles, los católicos y la sociedad canaria por parte de la Iglesia ante estos casos y ante estas víctimas. Bueno, la verdad es que es una situación muy delicada. Nosotros también muy agradecidos con que Ciro Molina haya elegido Mírame Televisión también para dar su primera entrevista en televisión, en profundidad, con calma, para hablar de su caso y sobre todo para representar, como muy bien decía Óscar, a todas esas víctimas que, bueno, por diferentes circunstancias no tienen esa capacidad de poder dar un paso al frente. Cada uno, evidentemente, ustedes saben lo complicado que es superar una situación tan traumática. Ciro nos explicaba que para él ha sido terapia incluso el poder dar un paso al frente, pero evidentemente cada uno tiene sus propias circunstancias. Bueno, si les interesa esta entrevista, mañana ya la podrán ver en nuestro canal de YouTube, podrán ver como toda nuestra programación a la carta y poder visualizar y escuchar así, lo que yo creo que es importante en este momento, incluso para los que son creyentes como para los que no, porque yo creo que la Iglesia, si quiere dar un paso al frente contra esa
parte negra de su historia, es fundamental que lo haga con decisión y que lo haga realmente con consistencia y no quizás con las dudas que está generando, a pesar, insisto, de estos avances que se han tenido gracias a las labores periodísticas o, por ejemplo, del Defensor del Pueblo. Bueno, nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos para hablarles con detenimiento de ese anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno de Canarias para regular el alquiler vacacional. Eso será, insisto, después de la publicidad. Bueno, continuamos en Canarias al Día y una de las noticias sin duda de las últimas horas la anunciaba el Gobierno de Canarias ayer. Es ese anteproyecto de ley para regular la vivienda vacacional en la comunidad autónoma. Óscar, una medida muy esperada y que evidentemente está generando reacciones. Hoy hemos hablado con el concejal de Planificación Territorial de ADEGE, que ha aplaudido este paso dado por el Gobierno de Canarias, pero también es verdad que desde los colectivos que defienden el alquiler vacacional están siendo muy duros, muy críticos con esta bueno, de hecho, esta era una prioridad, uno de los objetivos que se había planteado Jessica de León, como hemos contado, la consejera de Turismo y Empleo de la Comunidad Autónoma, que además es de Fuerteventura, donde allí también es muchos municipios donde ha proliferado el alquiler vacacional. Este era su reto, su objetivo, y presentaba ayer el anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional, es decir, frenar el crecimiento de la vivienda vacacional. Hay distintos aspectos que se contemplan en ese anteproyecto, que insisto que fue presentado ayer. Bueno, la norma fija, entre otras cosas, que la casa debe de disponer de una antigüedad de 10 años y 39 metros cuadrados si es para una persona. Insisto, yo creo que es uno de los aspectos más sustanciales de cara, en este caso, a los espectadores. Y es verdad que, bueno, en este caso, la propia Asociación de Alquiler Vacacional en Canarias remitía esta mañana un comunicado, ha sido muy contundente. El colectivo rechaza esa ley canaria de alquiler vacacional y asegura concretamente, dice, muy contundente el colectivo, que es un exterminio de las viviendas turísticas y además aseguran que la norma es inconstitucional. Bueno, la verdad es que muy críticos, era de esperar, lógicamente, la reacción desde la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, pero nosotros queremos profundizar en esa posición que tiene ASCAP y lo vamos a hacer saludando a esta hora de la noche a Javier Valentín, que es vicepresidente de ASCAP y además es el responsable jurídico de la asociación. Javier, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches a ustedes. Ahora que han podido analizar, supongo, con más detenimiento ese anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de Canarias, ¿por qué no les gusta a la Asociación de Alquiler Vacacional? ¿Cuáles son los puntos débiles, en su opinión, que tiene este anteproyecto de ley? Bueno, la ley se titula Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, pero para nosotros es una ley antivivienda vacacional en Canarias. El objetivo es clarísimo. Y son fundamentalmente dos los que trata el Gobierno de Canarias con esta nueva norma. Por un lado, establecer una moratoria a las nuevas viviendas vacacionales. Cuando entre en vigor no se van a admitir más viviendas vacacionales salvo que el planeamiento municipal así lo permita. Ya sabemos que de los 88 municipios que hay en Canarias, muy poquitos están adaptados, con lo que es una moratoria de facto. Una moratoria que incluso desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional podríamos llegar a comprender, así se lo dijimos al Gobierno de Canarias. El crecimiento obviamente tampoco puede ser ilimitado, nosotros somos conscientes de ello, pero el mayor de los problemas no es este. El mayor de los problemas es que se establece un régimen transitorio para las que ya a día de hoy están ejerciendo la actividad de manera legal, y estas están condenadas al cierre en un plazo máximo de 10 años porque no van a poder cumplir con los requisitos que impone el Gobierno de Canarias, y a nosotros no nos cabe ninguna duda que la normativa del Gobierno de Canarias lo que permite es ir liquidando poco a poco las viviendas vacacionales que hoy, a día de hoy, están ejerciendo la actividad de manera legal en Canarias y que le están dando de comer a 57.000 familias en el archipiélago. ¿Cuáles son esos requisitos, Javier, que ustedes consideran que no van a poder cumplir esas viviendas vacacionales que ya están funcionando de manera legal en las islas?
Bien, por un lado, primero hay que tener en cuenta que la normativa establece que cuando entre en vigor, si a usted le inician un procedimiento de imposibilidad de continuar con la actividad y por cualquier motivo usted no puede cumplir con la actividad, no tiene posibilidad de subsanar esa cuestión y volver a presentar una declaración responsable, sino que te excluyen del mercado del alquiler vacacional durante un plazo de 10 años. Eso es un absoluto destierro. Usted imagínese que usted tiene un bar, tiene su licencia para montar el bar y por cualquier motivo usted tiene un problema con una salida de humos y le precintan el bar. Usted hace la obra para adecuarse a la normativa y establece la extracción de humos como es, presenta el proyecto, la documentación en el ayuntamiento, le levantan el precinto y usted continúa con la actividad. Pues aquí, si te cierran la vivienda vacacional, vas a estar fuera hasta un plazo máximo de 10 años sin poder dedicarte a eso. Y además, eso lo van a pasar al registro de la propiedad para que tu vivienda quede marcada y que cualquiera que te la quiera comprar sepa que ahí no puede ser alquiler vacacional. Eso por un lado. Por otro lado, se establece en cuanto a los requisitos de imposible cumplimiento, se establece que en un plazo de 5 años, desde que entre en vigor, las viviendas van a tener que cumplir una serie de requisitos técnicos, van a tener que tener placas solares, van a tener que tener agua caliente sanitaria por métodos sostenibles, contar con un cargador para coches eléctricos y tener un acceso rodado y pavimentado que llega hasta la vivienda. Nosotros lo podemos llegar a entender, aunque desde la Consejería de Turismo se dijo que los requisitos de cumplimiento iban a ser pues, que las bombillas fueran de bajo consumo y ponerle adaptadores a los grifitos de los baños, nada más lejos de la realidad, pero incluso lo podemos llegar a comprender. Pero llegados esos 5 años, a un máximo de 10 años vas a tener que cumplir de manera íntegra con lo que establece esta norma y son unos requisitos como por ejemplo no se permiten las viviendas en los asentamientos agrícolas, no se permiten las viviendas que están en situación de fuera de ordenación, van a quedar prácticamente excluidas las viviendas que estén en un edificio de propiedad horizontal. Van a quedar excluidas todas las viviendas unifamiliares que son viviendas adosadas. En definitiva, se establecen unos requisitos tan duros que el Gobierno de Canarias lo que ha hecho con esta norma es un auténtico refrito de las normas europeas que son más restrictivas de la vivienda vacacional, la ha juntado todas y ahora pues han hecho esta norma para Canarias para que tengamos lo más restrictivo de cada ciudad de la Unión Europea. Javier, ustedes han dicho incluso que puede haber visos de inconstitucionalidad en el texto que ha presentado el Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Y sobre todo, de aprobarse, ¿van a plantear batalla jurídica contra esa ley? Sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, esta norma invade competencias exclusivas del Estado. Con parte de una norma como esta, en Cataluña ya ha sido llevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en un recurso de inconstitucionalidad presentado en este año 2024 frente a esa norma catalana va a decidir si es inconstitucional esas medidas o no que se adoptaron en Cataluña y que son menos restrictivas que las que tenemos aquí. Lo que tienen en Cataluña comparado con lo que quieren poner en Canarias es un auténtico cuento de risa. Y por supuesto no solo que hay normas que invaden competencias exclusivas del Estado y que el Gobierno de Canarias se quiere irrogar de manera ilegal desde nuestro punto de vista, sino que además se están conculcando principios constitucionales que son esenciales en materia del derecho comunitario, como son el principio de proporcionalidad, de no discriminación y de necesidad, y que desde nuestro punto de vista esta normativa es flagrantemente contraria a los principios de la Unión Europea. A nosotros no nos cabe duda que el Gobierno de Canarias quiere sacar esta norma por rango de ley precisamente para que nosotros no la podamos recurrir a los tribunales de justicia. Lo que sí es cierto es que hay medidas como son los recursos de inconstitucionalidad que pueden presentar un número 50 diputados del Congreso o el defensor del pueblo, en definitiva,
hay medidas que se pueden adoptar frente a las normas que pueden ser inconstitucionales, pero a nosotros lo que más nos preocupa no es eso, sino el perjuicio que se va a infligir a más de 50.000 familias en Canarias y que va a reducir los ingresos en la economía canaria de más de 2.700 millones de euros al año, que es lo que están generando las viviendas vacacionales en Canarias a día de hoy, según datos de la propia Consejería de Turismo. Javier, en un contexto como el actual, donde está cada vez más complicado acceder a una vivienda a unos precios dignos, el hecho de que, por ejemplo, haya municipios que evidentemente están muy vinculados al turismo, como pueden ser Yaiza en Lanzarote o La Oliva en Fuerteventura, donde según datos del propio Instituto Nacional de Estadística, ya cerca del 22% de todas las viviendas censadas son viviendas vacacionales. ¿No cree que se está produciendo en algunos núcleos una proliferación demasiado contraproducente en estos momentos y que de algún modo había que ponerle freno a ese crecimiento exponencial que está teniendo la vivienda vacacional en Canarias? Sin lugar a dudas, sí, eso es cierto lo que usted dice. Hay algunos núcleos de población concretos. El caso de La Oliva, el porcentaje era de hasta hace 2 meses del 19,8%, es decir, de cada 100 viviendas, 19 se dedican al alquiler vacacional en el municipio de La Oliva, y hay otros datos como en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife que no llegan al 2%. Es decir, de cada 100 viviendas, 2 viviendas se dedican al alquiler vacacional en las capitales de las islas capitalinas. ¿Alguien se cree que 2 de cada 100 problemas están generando el problema de falta de vivienda en Canarias? Si hay zonas en las que hay un problema, núcleos en concreto, que hay un problema de saturación, pues para eso los ayuntamientos tienen que dictar normas que no han hecho sus tareas. El Ayuntamiento de La Oliva debió haber dictado normas en su planeamiento para que zonificara o estableciera densidades máximas de viviendas vacacionales. Lo que no se puede hacer es ahora un café para todos y tratar a todo el mundo exactamente igual, cuando la normativa, como decíamos, lo que pretende no solo es poner un punto y final y que no haya más viviendas vacacionales, sino además ir cargándose poco a poco a las que están dadas de altas a día de hoy. Señor Valentín, ¿se llegaron a reunir esta mañana con representantes del gobierno canario? ¿Con quién exactamente y qué traslada el Ejecutivo, insisto, ante las inquietudes planteadas por ustedes con respecto a este anteproyecto de ley? Sí, en efecto, esta mañana fuimos convocados, no solo nosotros, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, por supuesto, como no podía ser las asociaciones hoteleras, algunas de las cuales estaban aplaudiendo con las orejas y no escatimaron elogios para el gobierno de Canarias por limitar las viviendas vacacionales en Canarias, conocedores de que la tarta del turismo se la quieren comer algunos pocos, eso no nos cabe duda, y lo que se hizo esta mañana fue explicarnos cuál era el contenido de la ley, que ya nosotros la llevábamos estudiada desde casa, y nosotros, como ya indicaba al inicio de mi intervención, no nos esperábamos una ley tan dura como la actual, porque sin lugar a dudas, valga la redundancia, tenemos la norma, el anteproyecto de ley, que es la norma más restrictiva de las viviendas vacacionales de toda la Unión Europea, y los daños que va a generar para la economía canaria y para las familias canarias, que recordemos que más del 70% de las viviendas vacacionales de Canarias están en manos de pequeños propietarios, de pequeños ahorradores que tienen en una vivienda vacacional un modo de ingreso y de llegar a fin de mes, pues que el gobierno de Canarias les ha declarado la guerra. Señor Valentín, ¿sospechan ustedes, tienen la sensación, le planteo, que han ido de la mano en cierta medida, que ha habido cierta connivencia, planteo, o desde luego caminando por el mismo recorrido, gobierno autónomo y las patronales hoteleras, para tratar de producir o protagonizar este exterminio del que ustedes hablan sobre la actividad del alquiler vacacional? Bueno, el autor intelectual de la norma yo lo desconozco, porque lo que hemos tenido acceso es al borrador de la norma como cualquier ciudadano. ¿Quién está detrás? Lo desconozco. Lo que sí sé es que es un hecho público y notorio, porque así se quedó de manifiesto en la reunión de hoy, que había determinados sectores que solo le faltó hacer la ola al gobierno de Canarias ante esta normativa tan restrictiva, y que le deja a una serie de años vista el campo para ellos solos, que es lo que ha pasado en Canarias, que el turismo se ha quedado en manos de unos pocos, y hemos conseguido con las viviendas vacacionales que la economía del turismo se quede en las islas y que no se vayan a los grupos hoteleros o turoperadores que facturan, por cierto, fuera del archipiélago canario. ¿Cree usted, señor Valentín, representando al colectivo de esta asociación, que hay que poner orden
al modelo turístico en Canarias ante lo que denominan la proliferación, es decir, el incremento de la masificación turística en Canarias, tal y como van a reclamar, a pedir colectivos ciudadanos el próximo 20 de abril en las calles de Canarias? Por supuesto. Por supuesto, nosotros vivimos en Canarias, que nadie se lo olvide, porque parece que nosotros vivimos en Ámsterdam. Los propietarios de viviendas vacacionales viven en Canarias. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo y vamos a luchar por un desarrollo sostenible del turismo. De hecho, muchas de las asociaciones convocantes en las distintas islas ni siquiera señalan a las viviendas vacacionales como responsables del estado actual de la cuestión. De hecho, en las viviendas vacacionales vienen el 10% de los turistas que visitan Canarias. El otro 90% se quedan en los hoteles y en los complejos de apartamentos. Parece que es que el 10% de los turistas en Canarias son los que están generando el problema de Canarias. En cualquier caso, hay un estudio del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias, que señala que más del 86% de los canarios ve con muy buenos ojos el turismo. Nosotros, Canarias, es un pueblo que siempre ha sido un pueblo de acogida, que siempre hemos tratado al turista como se merece y que lo hemos recibido en Canarias de la manera que ellos se merecen, pero sin lugar a dudas ello no entra en conflicto con que realmente exista un orden en el modelo y que no se le cuelgue el San Benito de responsable de lo que está pasando del modelo turístico a 10 de cada 100 turistas que vienen a Canarias, porque son precisamente probablemente los otros 90% también los que haya que tener en cuenta en estos cálculos. Dígame una cosa muy rápido, ¿maneja algún dato que me pueda aportar a esta noche del número de puestos de trabajo aproximadamente que dependen de la actividad del alquiler vacacional y que desde luego podrían, en caso de que se vaya minando esta actividad, podrían perder sus puestos de trabajo? Porque al fin y al cabo es muy importante, digo yo, como los empleos o puestos de trabajo de los hoteles o apartahoteles. Sin lugar a dudas, y además no son datos nuestros, son datos de la Cátedra de Territorio Sostenible, Turismo y Desarrollo Socioeconómico de la Universidad de La Laguna, que ha estimado que cada vivienda vacacional genera 0,89 puestos de trabajo por vivienda vacacional. Si tenemos en cuenta que en Canarias están registradas 54.000 viviendas en la actualidad, estamos hablando que las viviendas vacacionales en Canarias generan en torno a 50.000 puestos de trabajo directos, porque generan muchísimos más puestos de trabajo también indirectos, ¿no? En restaurantes, en bares, en cafeterías, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta norma que le pone el punto y final a las viviendas vacacionales en Canarias y que además ya está señalando la fecha del funeral de las que actualmente están inscritas en el registro turístico de Canarias, va a generar en Canarias engrosar aún más en 50.000 personas las listas del paro y además, como decíamos, que son datos de la Consejería de Turismo, una actividad económica que está generando en el archipiélago 2.700 millones de euros al año. Javier Valentín, vicepresidente de ASCAP, este asunto todavía va a generar muchísimo debate social y político, así que vamos a estar muy pendientes también de los pasos que se vayan dando. Muchas gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo. Bueno, Óscar, ha sido contundente, lógicamente, en la posición de quien defiende a una parte interesada en este debate. Y lo cierto es que, bueno, el anteproyecto de ley está ahí, todavía tiene que pasar mucho recorrido, muchos trámites importante y veremos hasta dónde llega. Pero es un paso relevante también en este caso que ha dado el gobierno autónomo, porque se ha fijado en esta legislatura, lo decía Jessica de León, como uno de los retos avanzar en la regulación del alquiler vacacional, como han pedido también los ayuntamientos a través de la Federación Canaria de Municipios. Bueno, vamos ya con la última parte del programa, con otros asuntos destacados de la actualidad. Y lo cierto es que hoy estaba previsto que en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas se abordase, como uno de los puntos del orden del día, la necesidad de contratar a un despacho jurídico externo para defender al presidente Luis Ibarra y a otra serie, a las dos personas que están siendo implicadas y han sido querelladas por parte de una jefa de demarcación de costas por presuntos delitos que, insisto, forman parte de esa querella. No vamos a entrar en el fondo de este asunto, pero sí que es verdad
verdad que esta noticia nos llamó la atención y la publicaba el periódico Canarias 7. El puerto finalmente, a pesar de que estaba previsto, suspendió esa contratación de un despacho de abogados para defender a Ibarra, y la verdad es que, bueno, esto lo anunció el propio Calzada nada más entrar en el Consejo de Administración, como cuenta Canarias 7, que estaba previsto en ese punto 10.1.7, y se retiraba del orden del día sin más explicación. Ese punto llevaba la calificación para contratar un servicio para defender, en este caso, a Ibarra y al resto de querellados por esa querella presentada por la jefa de dominio público, Óscar. Sí, Calzada, que en este caso sustituyó con el nuevo pacto, el nuevo gobierno coalición canaria, la propuesta en este caso de las dos fuerzas políticas, en ese consenso, nombrarla como responsable de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria, que sustituye a Luis Ibarra. Luis Ibarra, como saben, es un hombre muy importante del PSOE de Gran Canaria, concretamente del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria, es un fuerte de esa agrupación socialista. De hecho, como saben, además fue candidato en su momento a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, si no me equivoco, fue consejero incluso electo, si no me equivoco. Bueno, a mí me parece que no es de recibo, es decir, en este caso, cuando algún alto cargo, un cargo público, tiene alguna causa abierta, jurídica, con esa responsabilidad, desde luego eso tiene que asumirlo con su dinero, es decir, de manera personal. Ningún ente puede asumir la responsabilidad jurídica, en este caso, de alguien que mantiene esa responsabilidad. Desde luego no es ético y no es de recibo, y en este caso, bueno, ha actuado la propia responsable de la Autoridad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, han tenido que dar marcha atrás, no sé si a raíz de la primera publicación del periódico Canarias 7, pero lo cierto es que finalmente, a pesar de que estaba en la orden del día, se ha retirado esa propuesta de contratar por 45.000 euros a un despacho de abogados externo, un despacho de abogados con sede en Madrid, para defender a Ibarra y a otras dos personas que son víctimas, en este caso víctimas, permítame la expresión, de esa querella, o son los querellados por parte de la jefa del dominio público de Costas. Bueno, nosotros continuamos y vamos a hablar de un asunto. Normalmente aquí solemos tratar simplemente temas locales, creemos que es lo importante, somos una televisión local y nos gusta centrarnos en la cercanía, en las cuestiones que a ustedes les afectan más directamente, pero no cabe duda de que hay cuestiones que pasan a nivel internacional que merecen a veces un comentario, sobre todo también cuando afectan también a cuestiones de interés local, y es lo que está ocurriendo. Lógicamente nosotros condenamos, como no puede ser de otra manera, todos esos asesinatos que está perpetrando en este momento el Estado de Israel a razón de esa guerra que mantiene contra los terroristas de Hamas, y que por medio se está llevando la vida de muchas personas inocentes. Hemos conocido muchas duras noticias en la última semana de cómo incluso algunas ONGs están siendo atacadas. La última, como ustedes saben, provocó la muerte de varios cooperantes de una ONG conocida española por culpa de esos bombardeos de Israel en Gaza. Pero lo cierto es que también, vean esta titular del periódico La Provincia, Israel ha arrasado con un centro social que fue financiado por el Cabildo de Gran Canaria en Gaza. La infraestructura llevaba en funcionamiento desde el año 2010 y ayudaba a mujeres que quedaron viudas. Un bombardeo israelí ha reducido el edificio a escombros. Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, se ha pronunciado sobre este hecho. Vamos a escucharlo. Pero viene siendo así en esta guerra de Israel contra Palestina. Lo dijimos en el acto de honor y distinciones del Cabildo, hay un genocidio perfectamente planificado contra este pueblo. Pretenden arrasarlo completamente. Han muerto miles de inocentes. Hemos visto cómo han asesinado a colaboradores, ¿no?, de una ONG, han asesinado a periodistas, han asesinado a niños, a ciudadanos, hombres y mujeres, a civiles que no tienen nada que ver ni con el terrorismo de Hamas, ni con ningún enfrentamiento, con ninguna guerra en contra del ejército de Israel. Están asesinando a personas en las colas de abastecimiento, de la búsqueda de alimentos. Entonces, es terrible lo que está pasando, ¿no? Y como hemos visto también de manera reiterada, gracias, por eso el matar periodistas, gracias a los medios de comunicación allí presentes, atacan objetivos civiles, atacan espacios como este, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria, pero atacan hospitales, centros de refugiados. Es decir, no hay ningún tipo de respeto hacia la vida humana, ¿no? Entonces, estamos, repito, ante un auténtico genocidio.
Bueno, regresando a la política local, la noticia en las últimas horas también ha estado centrada en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque uno de los concejales de Vox ha decidido dejar la formación de extrema derecha para unirse al grupo mixto. Lo publicaba el periódico El Día. Juan Manuel Hermoso solicita la baja como edil de Vox en Santa Cruz de Tenerife. Va a abandonar la formación conservadora para unirse en este caso al grupo mixto por discrepancias con la manera de tratar los asuntos municipales desde la dirección regional y nacional del partido. Nueva discrepancia, no es la primera vez que ocurre en la organización, en Vox en Canarias, porque ya saben ustedes que hubo una guerra interna en Tenerife, además también a la hora de presentar los candidatos, las listas a la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que al final no pudieron salir, no pudieron presentarse por guerras entre dos bandos en esta organización en la isla de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues como comenta Juan Manuel Hermoso, que es concejal, ya saben que Vox tiene 3 concejales, ha venido teniendo 3 concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el propio Juan Manuel Hermoso, Alejandro Gómez, que fue su candidato, Alejandro Gómez, que además el hombre fuerte de Vox en la isla de Tenerife, uno de ellos, sobre todo en este caso en la capital tinerfeña, fue el primero que apareció además liderando esta organización en la isla de Tenerife cuando aterrizó Vox en Canarias. Ha venido siendo Juan Manuel Hermoso, que se ha pasado al grupo mixto, Alejandro Gómez y el otro concejal, ahora se quedan con 2, Luis de los Reyes Tolosa del Valle. Bien, se va al grupo mixto, se marcha al parecer, según ha declarado, por discrepancia con sus 2 compañeros, insisto, con este grupo representado en el ayuntamiento, que por primera vez tenían representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por discrepancia. En unas declaraciones además que he podido leer en el periódico El Día, en este rotativo de la isla de Tenerife, habla de que es el partido, lo ha dicho el propio Hermoso, el partido de la mentira, dice este ex concejal de Vox. Dice que fue en esas declaraciones que un afiliado de su partido intentó agredirle, que ha recibido insultos, que acudía a los plenos sin saber qué iniciativas o mociones presentaban sus compañeros, y que eso, al parecer, según ha publicado el periódico El Día, le llevó a tomar esa decisión de marcharse, abandonar esta fuerza política e irse al grupo mixto. Nueva fisura en Vox en Tenerife. Bueno, nueva fisura en Vox en Tenerife. Que ya le beneficia en este caso. Entiendo que si se puede hacer una interpretación, alguna clave política, desde luego saben que en el Ayuntamiento de Santa Cruz gobierna Coalición Canaria con el Partido Popular, el señor Bermúdez con su socio teniente alcalde Carlos Tarife del Partido Popular. Esta es una buena noticia, porque luego deja de tener un nuevo contrincante desde la oposición, porque si se marcha de Vox y marcha al grupo mixto, bueno, pues esto es una buena noticia para Coalición Canaria y el Partido Popular. Por cierto, yo lo he dicho. Entre el PSOE claro, que no está, claro, ¿no? Así es, yo lo he dicho. Coalición Canaria y el Partido Popular en la capital tinerfeña vive un gran momento, un momento de felicidad políticamente hablando. Primero, pierde fuerza Vox, por tanto, menos oposición al gobierno municipal. Y desde luego, como hemos contado, y perdonen los socialistas tinerfeños, socialistas chicharreros, el PSOE no está ni se le espera. ¿Dónde está Patricia Hernández? Pues Patricia Hernández está más centrada en este momento en su actividad parlamentaria, en su actividad como representante del PSOE en la mesa del Parlamento, por lo menos lo que se traduce públicamente, que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Insisto, momento de felicidad para el grupo de Coalición Canaria Partido Popular. Al contrario del PSOE de Santa Cruz, al contrario, lo hemos contado, David, la oposición importante que está haciendo el Partido Socialista en el Cabildo Insular de Tenerife. Sí, hay un contraste por lo menos de lo que trasciende públicamente en uno y otro sentido. Bueno, nosotros vamos a cerrar el programa hablando de un caso que les comentamos en su momento, y es el caso de Juana Ramos, porque hay novedades importantes. Lo publicaba también el periódico La Provincia, lo han publicado todos los rotativos. Saben que Juana Ramos lleva desaparecida desde el 20 de agosto de 2016 y que todos los indicios apuntan a la que fuera su pareja como presunto asesino de Juana Ramos. Bueno, la jueza que instruye el caso, la jueza de violencia machista, violencia sobre la mujer, ha decidido llevar a juicio al presunto asesino de Juana Ramos y ha dictado un auto de incoación de procedimiento ante el jurado, porque en este caso tendrá que ser juzgado por un jurado. Sí, esto es un asunto además viejo ya, que lleva mucho tiempo batallándose por parte de las fuerzas de seguridad, de la justicia, y que ha venido teniendo en vilo a toda la sociedad canaria y de Gran Canaria. Como decía, se ha fijado para el 16 de abril concretamente, 11 de la mañana, esa comparecencia de la pareja de Juana Ramos, como saben, desaparecida en el verano de 2016, para concretar la imputación por asesinato, solicitar, según el auto, el sobreseimiento o pedir la práctica de diligencias de investigación. Ese auto que ha sido incoado en procedimiento ante el jurado por presuntos delitos de asesinato contra el varón, en el que la jueza da por concluida la investigación de este caso. Es una novedad importante al considerar que existen indicios para llevar
a el investigado, esa persona que ven ustedes en pantalla, ante el Tribunal del Jurado como supuesto autor de la desaparición de esta mujer, la ven en pantalla, en Gran Canaria. El investigado, como saben también en la isla de Gran Canaria, está actualmente en libertad provisional y se prevé que comparezca en los próximos días en sede judicial para que se concrete la imputación sobre este caso, insisto, el caso de Juana Ramos, que mantiene en vilo a la policía, que mantiene en vilo a la justicia y a la sociedad de Gran Canaria. Bueno, ojalá que haya justicia para Juana Ramos y también para su familia. Óscar, la verdad, como siempre, programa intenso, muchos asuntos de actualidad. Sí. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, David. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Nosotros nos despedimos, le dejamos también con toda la programación de Mírame Televisión. Volvemos la próxima semana con más entrevistas y con más análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día. No se lo pierdan, que va a ser un feliz fin de semana.